noches con todos, soy de grupo 2. Mi nombre es José Leonardo Jesús Arias. El tema de día que vamos a tratar es circuitos eléctricos vehiculares. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Justin Bustincio Contreras y les voy a hablar sobre la corriente eléctrica de 1 kilómetro. Bueno, al entrar al laboratorio realizamos la prueba pasiva y medimos todas las resistencias con un multímetro. Y ahora le voy a responder la siguiente pregunta. ¿Está en un buen estado la resistencia? Bueno, al estar en el laboratorio y realizar todos los experimentos, nos dimos cuenta que sí está en un buen estado. Y ahora les voy a hablar un poco sobre la ley de Ohm, que consiste básicamente en una fórmula, que es para hallar el voltaje, la corriente y la resistencia. Para poder hallar el voltaje, debemos de multiplicar la resistencia por el corriente. Para poder hallar la corriente debemos de dividir el voltaje sobre la resistencia, y para poder hallar la resistencia debemos de dividir el voltaje sobre la corriente. Gracias. No, ya. Ahora el cuarto punto vamos a hablar de que hicimos la prueba. Comprobamos midiendo con el multímetro los bordes de la fuente de 12 voltios, por el cual da resultado 14.02 voltios. El quinto punto es al encender la fuente medimos el voltaje, el cual da resultado 85.06 voltios. El sexto punto es de que tenemos allá la corriente con la ley de Ohm. Y la ley de Ohm trata de que es el voltaje igual a resistencia por corriente. Que por dato tenemos la resistencia de 1000 ohmios y el voltaje de 14 voltios, que por resultado la corriente es 14 miliamperios. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Torrejón Terrosa Leir y hoy explicaré por mi parte sobre la resistencia en serie y mi compañero les explicará sobre la resistencia en paralelo. Primero, esta es una conexión básica en los circuitos eléctricos y tiene un impacto importante en el flujo de la corriente. Para entenderlo mejor, primero debemos recordar que la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Vamos a los que nos pide obtener el valor de cada resistencia utilizando el código de color. O sea, a ver, obtener el valor de cada resistencia utilizando el código de color. Acá podemos ver verde, azul, marrón y oro o dorado, que tienen sus valores. Como puede ver, es del verde 5, del azul es 6, del marrón es 10 ohmios, del oro es 5%. Todo esto sale en base al código de color que acá tenemos. Lo siguiente, comprobar los valores de resistencia utilizando el multímetro. Acá pueden ver el multímetro que estamos midiendo acá y nos sale el valor de 98.4. Pasamos a lo siguiente, calcular la resistencia equivalente. Como vimos en el anterior dibujo, nos dieron estos valores 100, 68, 68 y 98.4. Y para hallar o calcular la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias y nos da esto. La resistencia total es 334.4. Pasando a lo siguiente, respondiendo a la pregunta que nos dice, ¿la resistencia es mayor o menor al conectar en serie? Cuando las resistencias se conectan en serie, la resistencia total aumenta, por lo tanto la resistencia es mayor. Como vimos en la anterior imagen, utilizamos la fórmula de la suma de resistencias. Bueno, con esto doy paso a mi compañero para que les explique sobre la resistencia, pero en paralelo. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Soy Sebastián Guisado. En esta ocasión voy a hablar sobre los dispositivos usados en laboratorio, lo cual podemos observar que está la resistencia en serie, los cables rojos, azul, negro y cable de poder para la alimentación, y resistencia de colores sueltas con el multímetro que vamos a usarlo para las mediciones. Aquí, como podemos observar una resistencia en paralelo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la conexión, perdón, identificar los códigos de colores para la resistencia de 4 bandas.
lo cual les podemos observar que está el verde, el azul, el marrón y el oro, lo que no también dorado. Aquí la forma para medir su resistencia tendría que ser 56 por 10 ohmios, nos dándonos 560 ohmios con una tolerancia del 5%. Seguimos. A continuación, las mediciones de resistencia en paralelo. Aquí se puede observar las conexiones que se tuvo que realizar para hacer una correcta conexión en paralelo. Aquí medimos la resistencia, que en el multímetro nos sale que es 184.9, pero usando ya la fórmula, como sabemos, todas las resistencias que están ahí son iguales porque tienen el mismo color. Entonces nos saldría 186.6 de resistencia. Aquí una de las preguntas viene siendo: ¿la resistencia es mayor o menor al conectar en paralelo? En sí, la conexión en serie viene siendo mayor que una conexión en serie en paralelo. Okay, muchas gracias.